Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados y todos seres amados por Dios en procesos de ser amados por todos y amados por su servidor amigo y hermano de la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal. Hoy 25 de febrero del año 2023. Convocados por el Espíritu Santo, en gracia de Dios Padre y en unidad con su Hijo unigénito Jesús, el Cristo, que nos acompaña por esta época de Cuaresma, su pasión, muerte y resurrección como testimonio, camino, verdad y vida, en lo que es la justicia divina, en la trascendencia de nuestro ser siendo. Hoy la palabra circunda alrededor de Leví, Mateo, nombre judío y nombre griego, respectivamente. Primero, saliendo de su propia tierra para habitar con seres de otras tierras, el imperio, el tirano, el esclavizador del pueblo judío, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, mismo al cual pertenecía Leví. ¿Cómo se habría de sentir nuestro hermano queriendo salir de allí, pero estar ya detrás del mostrador como recaudador de impuestos, en esa supuesta seguridad que le ofrece un estatus, un cargo, un cierto poder, para ejercerlo contra su propia comunidad, su propia gente, sus propios hermanos, de forma consciente o no, de forma voluntaria o no, de forma convergente o no a la realidad que asistía al pueblo de ser sometido, abusado, maltratado, a más no poder para quitarle sus bienes, tanto materiales, pero sus bienes corporales, incluso abusar de ellos, y sus bienes fraternales, de esa solidaridad, romper, crear división en las familias, disgregar el pueblo de Dios, aislar. Ello nos lo plantea hoy el Evangelio de San Mateo. En su propio testimonio de vida, hace la narrativa y nos deja como autor sagrado la palabra de Dios allí. Un regalo maravilloso para hoy día. En la versión de San Lucas, que es la que precisamente hoy se lee, pero invitando a ver la de Mateo también, como se decía, de su propia autoría, de su propia experiencia de vida con Jesús. San Lucas, recordando, es discípulo de San Pablo, que no era apóstol, médico, investigador e historiador, por tanto llamado también el evangelista de la misericordia, el hijo pródigo, la mujer que encuentra una moneda y llama a sus amigas para compartir, el pastor que va hasta buscar la última oveja, en este caso Leví, que Jesús le llama para restaurar su vida, siempre que él lo admita, lo quiera, lo disponga. Y en el Isaías, que hace la profecía en el libro sagrado del pueblo con corazón contrito, humillado y arrepentido, a quien el Señor no lo desprecia, siempre que haya esa conciencia plena
del daño, de que se ha hecho daño a otros seres amados, pero sobre todo que se ha hecho daño a Dios, se ha ofendido a Dios. Y hay esa intención de arrepentimiento, de cambio de vida, de transformación. Esa es la contrición perfecta. Y con el Salmo, se decía 86, en tanto, enséñanos, Señor, tu camino para que siga tu verdad, la verdad de Dios, que es toda la verdad. Sea el Espíritu Santo entonces que en gracia de Dios nos permita acontecer en la meditación de la palabra de Dios hoy, esperando que todos gocen de perfecta salud en alma, mente y cuerpo, lo mismo sus seres amados, y que tengan su total disposición para recibir a Jesús, caminar con Él. Amén. En el libro de Isaías, en el capítulo 58, ayer se meditaba acerca del verdadero ayuno. Y hoy se complementa cómo sería la restitución. El Señor me dijo, grita fuertemente sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fuera un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. Esto es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompan las cadenas de la injusticia y desaten los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía, yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto. Daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falte el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Y sobre el sábado, respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Y en el Salmo 86, enséñanos, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Solo tú eres Dios. En la oración de David, Señor, dígnate escucharme, porque estoy muy triste y pobre. Protégeme, pues te soy fiel, tú eres mi Dios. Salva a este siervo tuyo que en ti confía. Señor, enséñanos tu camino para conocer tu verdad. Señor, ten compasión de mí, que a ti clamo a todas horas. Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo, pues a ti dirijo mi oración, porque tú, Señor, eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. Enséñanos, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Señor, escucha mi oración, atiende mi plegaria. En mi angustia clamo a ti, porque tú me respondes. No hay Dios comparable a ti, Señor, no hay nada que iguale a tus obras. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Oh Señor, tú has formado a todas las naciones, y ellas vendrán a ti para adorarte y para glorificar tu nombre, porque solo tú eres Dios, tú eres grande y haces maravillas. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Oh Señor, enséñame tu camino, para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón honre tu nombre, mi Señor y Dios. Te alabaré con todo el corazón y glorificaré siempre tu nombre. Inmenso es tu amor por mí, me has librado de caer en el sepulcro. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Oh Dios, una banda de insolentes y violentos que no te tienen presente se han puesto en contra mía y quieren matarme. Pero tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo, paciente, todo amor y verdad. Mírame, ten compasión de mí. Salva a este siervo tuyo, dale tu fuerza. Dame una clara prueba de tu bondad, y que al verla se avergüencen los que me odian. Tú, Señor, me das ayuda y consuelo. Señor, enséñame tu camino para que siga tu verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, entre los versículos 27 y 32, Jesús llama a Leví. Después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Leví se levantó y, dejándolo todo, siguió a Jesús. Más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto con otras personas, estaban sentados con ellos a la mesa. Pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les dijeron: ¿por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores?
Jesús les contestó: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en su maestría como maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, nuestro Señor Jesús, hoy, 25 de febrero del año 2023, años después de haber acontecido con nuestros hermanos apóstoles, de ahí discípulos de ellos y seguidores, entre los cuales en gracia de Dios estamos nosotros, paganos, pecadores, quizá publicanos, servidores públicos o servidores privados, servidores a pequeños grupos, pero desafortunadamente seres amados, seguidores de nosotros mismos, servidores para nosotros mismos y consumidores por nosotros mismos de nuestra vida. Y hoy Jesús nos da una nueva oportunidad, nos llama como a Leví. Le vi y le llamé. Hoy nos dice, te vi y te llamé. Y mañana nos dirá, le vi y no me seguiste. Te vi y no me seguiste. Y volví y tampoco. Pero no se cansa nuestro Padre Celestial, sabiendo lo que necesitamos, de enviar a su Hijo todos los días a tocar las puertas de nuestro corazón y pedirnos que lo dejemos entrar. Hacer que caigamos en la cuenta de lo que estamos haciendo para implorar su misericordia y reconocer que eso no agrada a Dios, que no agrada a la humanidad y no agrada a la misma creación. Cuando en el contexto se hace la presentación en Lucas, sería interesante ver allí también la autopresentación que hace Mateo de sí mismo en su evangelio, porque también fue apóstol de Jesús. Lo hará de una manera más humilde, más obediente, más respetuosa, discrecionalmente, con más cuidado. Lucas, que fue posterior a esos acontecimientos, como posterior lo fue su maestro, San Pablo, Saulo, que también fue convertido, de haber perseguido al pueblo cristiano por su fe, pero siendo judío, rabino, creyente en la palabra de Dios. O sea que es de la misma comunidad. Y esa similitud es importante, porque Lucas, en su condición no apóstol, no discípulo directo de Jesús, ni de los apóstoles de Jesús que él eligió, por gracia de Dios, los 12 apóstoles, bueno, sería entre comillas un 13º, pero no con 13 apóstoles, sino para completar los 12, como los mismos, las 12 tribus de Israel. Que el nombre de Leví, por ahí viene del judío, uno de los hermanos de las 12 tribus, Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, etc. Siempre se conserva esa figura, esa estructura, esa forma de los 12, en la antigua alianza y ahora en la nueva alianza, 12. Pero ya sigue, 12 por 12, 144, 1000, quiere decir infinitos. En el lenguaje hebreo muy corto de palabras, de expresiones y significados, eso significa infinito. O sea, como decir santo, 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 3 veces, porque no hay la palabra santote o santón. Bueno, pero ese paréntesis para poner contexto en el lenguaje, pero sobre todo en la cultura. Se veían estos días en la meditación de la palabra de Dios con nuestra Santísima Virgen María y su castísimo esposo San José, Padre putativo de Jesús, la familia Anahuín, cómo vivían Ana, su madre, y su padre Joaquín, cuando ella iba a dejar
todo allí para ir a visitar a su prima Isabel, luego de la Anunciación. Y en contexto se mostraba cómo los romanos llegaban a cobrar los impuestos y a cobrárselas por los impuestos, cobrarles las vidas, cobrarles los bienes y pertenencias, pero también los bienes corporales, su propio cuerpo, y abusar de menores, de mayores, adultos, del que fuera, para cobrarse el equivalente, lo que ellos en la justicia humana consideraban que era paz, pero producto de esa corrupción social, cultural. Y esa barbarie era encarnada en el propio Leví, cuando ya cambia el nombre a Mateo, recaudador de impuestos, y se coloca detrás de un mostrario con ese rol, ese título. Ya defiende al pueblo romano. Entonces, ¿qué habrán de sentir los hermanos judíos al verlo allí y con todo ese antecedente sociohistórico, el daño dejado, los efectos que quedan a largo plazo? ¿Qué podrá sentir una niña pequeña cuando sea adulta recordando toda esa historia, recordando el mal que le han hecho a los suyos, recordando la forma de sometimiento, recordando esa tiranía, y todo por un bendito, entre comillas, dinero, no mal decirlo, pero que sin necesidad ellos siendo felices, creyendo en Dios, en su fe, compartiendo todo, en felicidad, en paz, shalom y en libertad de Dios, no esclavos por su propio querer, sino obligados, a precio de, no de sangre como hizo Cristo en la cruz, que nos liberó del demonio, del pecado, de las culpas, sino a precio de su propia vida. Muchos renunciando a ella, pero siguiendo fieles a Dios. Bueno, eso vendrá con los mártires, pero en Leví lo más hermoso es que él salta y deja todo cuando siente el llamado. Deja que a Jesús en su corazón, y él ya por encima de cualquier razón y por encima de cualquier pasión que le haya causado el estar viviendo en una zona de confort, de comodidad, de placer, de tener ese tal título, ese rótulo que lo identifica, pueblo romano, y le da ese estatus, que sería una traición frente a su tradición judía, para entregarse a otra tradición de un pueblo lejano, o no hermano, o no cercano, que sería el pueblo romano. Pero estaban allí también los fariseos, que aún representando el pueblo judío, en sus cegueras espirituales, mentales, emocionales, se creían dueños de la verdad. Es otra forma de tiranía, de la palabra de Dios, del sábado, del culto, del rito, del holocausto, como se venía diciendo en el profeta Isaías y antes, para el ayuno, en la gracia de Dios ayer, que hoy se retomaba. Y enhorabuena, hago el paréntesis. Mire qué maravilloso regalo nos hace el Señor, que cada día, aún se tome el mismo texto, contextualiza distinto, se puede hacer una interpretación más acorde, porque todo lo que niega de lo que debe ser la conducta de una persona, Jesús aprovecha allí para recalcarla. He venido a los enfermos y pecadores, o sea, a todos que somos pecadores, pero en especial le da preferencia a ellos. Pero en cierta forma hay una ironía de Jesús allí para decir quiénes son realmente los enfermos. Si el que está abusando de una autoridad religiosa, política o social, un reconocimiento, un estatus, ¿será que está muy aliviado a la palabra de Dios, a ponerla por obra y a manifestarla con obras de misericordia, que es lo que dice el profeta Isaías? Todo lo que muestra allí es el cambio de vida. Cuando Leví suelta el escritorio, sale del mostrador y sigue a Jesús, está dejando atrás todo eso que reconoce. Ya reconoce su pecado, lo mal que ha hecho, reconoce que se equivocó,
Y Jesús le da esa oportunidad. Y él ahí mismo suelta todo eso, suelta todo ese pasado. Le está dejando que Jesús haga la restauración, la obra. Confía en él. Él es el camino. Y él está diciendo la verdad, porque quizá él siendo judío se sentía comprometido, se sentía con el pueblo romano y se sentía indigno con su pueblo hermano judío, pero no sentía la forma ni encontraba la oportunidad ni quien lo escuchara y lo comprendiera y con misericordia fuera a su corazón y con amor le dijera cómo es, no por una ley, por un mandato, por una orden, de eso estaban hartos, no por un chantaje de un precio, de una moneda, o dos, o tres, no, no por una seducción, porque también lo hubiera podido llamar el tentador de muchas maneras. Hey, Leví, seguime, en cuerpo de mujer o en cuerpo de hombre, en cuerpo de lo que fuera, sígueme. Y es como nos llama todos los días el tentador, de muchas maneras, sígueme. Y uno lo sigue y cae en la trampa. Y le propone un trato, y ya es un trato con el tirano, como decía Pedro Justo de Río, nuestro hermano, hace unos días. Ya el momento que se haga un contrato con el tirano, ya entregó su vida, su conciencia moral, ética, o sea, de agradar a Dios lo que es correcto. Elige bien, elige a Dios, elige vida eterna, pero si se elige lo otro, con el patán, elige muerte eterna, y esa es la libertad en Dios. Entonces esa libertad se pierde cuando está condicionado por otros, por otro y por otra realidad que se ofrece. Eso es temporal, mis seres amados. El llamado de Jesús ahí es a la vida eterna, por eso hace un banquete. El banquete de bodas con el Cordero representa allí en Leví que Mateo ya con publicanos, pecadores, con todos los que viene a buscar en preferencia a Jesús, que son los excluidos, los marginados, los no incluidos de la sociedad, en esa preferencia está la misericordia y con todos se sienta a la mesa a cenar, a comer, a compartir. Tan importante, y una boda, un banquete, una celebración, siempre fiesta, siempre gozo, siempre alegría, que es la resurrección con Cristo. Ahí viene la liberación. Entra en su pasión cuando sigue en su camino. El llamado a la conversión previo, pero la liberación se manifiesta en la resurrección. Hay una resurrección de vida de la que estaba llevando. Cambió de vida, una liberación, entendida así, no como la resurrección de esta, que sería más bien resucitación, como ocurrió con Lázaro. Pero cuando lo hace Jesús, la resurrección de los muertos es después de haber muerto, de haber dejado este plano, de haber sido ya ha desarrollado su proyecto de vida. Entonces, seres amados, el mensaje de hoy en Mateo es para nosotros mismos. Somos conscientes de ser pecadores. Estamos arrepentidos de serlo y queremos salir de allí. Que exista un interés, un compromiso, una intención de seguir la voluntad del Padre Celestial, de poner en gracia al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, el discernimiento sobre el conocimiento humano y sobre todo en asumir las actitudes de Cristo, de amor, misericordia y compasión, y siga. Esa es la verdad. Y sabemos que vamos en proceso de justificación en cuanto a santificación, cada día. No lo otro, porque la justificación de la ley humana, de la justicia humana, era el servirle en lo público o en lo privado al tirano, cualquiera sea la forma, un poder político, un poder económico, un poder social, o incluso a la propia familia, porque hay división. Jesús mismo lo declaraba, llegará el momento en que habrá división en tu propio hogar, estará el nuero contra la suegra y el yerno, la nuera, así es. Y seres amados, damos gracias a Dios por este encuentro en el corazón, con toda el alma, y que los llevo también en mi mente.
Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muy agradecido, hasta pronto.